Queridos hermanos, estamos ya en las últimas páginas del Evangelio según San Lucas, celebrando los últimos días del año litúrgico, páginas que nos muestran a Jesús ya en la ciudad de Jerusalén. Ha ido subiendo todo el Evangelio para llegar no solo a la ciudad de Jerusalén, para llegar al monte, subir al monte, no del templo, sino del verdadero templo de la cruz, al monte donde se realiza la salvación de los hombres y que tendrá su desenlace en la resurrección el día de Pascua. En este subir a Jerusalén, en este subir al templo, al encuentro con Dios, hoy nos cuenta el Evangelio una escena que bien es típica del templo, pero que también puede ser típica de cualquiera de nuestras iglesias en la actualidad. Tenemos a Jesús con sus discípulos y está observando el cepillo donde se echaban las limosnas. Y tenemos allí pues la actitud probablemente de hombres ampulosos que dejan allí sus monedas bien grandes, de oro, bien ruidosas, para mostrar su devoción, su piedad. Pero Jesús llama la atención sobre una viuda que echa unas monedillas allí en el cepillo. Y les dice, esta viuda ha echado de lo que no tiene. Y por eso la ofrenda de esta viuda es valiosa a los ojos de Dios, es preciosa. Podemos hacer una primera lectura de este texto, una primera lectura obvia de carácter moral. ¿Cuál es la intención? Pues si la intención es la pura ostentación, el echar ante lo que nos sobra, haciendo llamar la atención sobre nuestra piedad, eso a los ojos de Dios ya ha tenido su recompensa humana, la apariencia de piedad. Sin embargo, cuando lo que echamos es inútil a un propósito, pero muestra un deseo, una intención del corazón, y aunque sea inútil ese propósito, implica un sacrificio de aquello hasta de lo que no se tiene, pues es a los ojos de Dios algo que tiene un valor grande, muy meritorio. Esta es una primera lectura de este texto de carácter moral, de cómo tenemos que actuar, qué actitudes debemos mantener en la vida. Pero podemos ir a una segunda lectura de un carácter teológico mucho más profundo y que nos puede ayudar en nuestra vida de fe. ¿Por qué daban limosna en el templo? No simplemente lo tenemos que entender esto pues como una necesidad de sufragar los gastos del templo, que por supuesto se daba limosna para pagar los sacrificios, etcétera, para sustentar a los sacerdotes que vivían en el templo, para pagar la fábrica. Toda esta es una finalidad utilitaria del dar una limosna. Pero había otra finalidad que era mucho más profunda, mucho más importante, del significado de la limosna, no en tanto en cuanto su destino, sino importante en tanto que expresa una actitud espiritual. Se da limosna al templo para expresar el deseo de que llegue el reinado de Dios. Me privo de algo mío, de mis propiedades, de mi dinero, porque así expreso, privándome de ello y dándoselo al templo, dándoselo a Dios, mi deseo de que llegue el reino de Dios. La llegada del reino de Dios era en tiempos de Jesús un anhelo profundo del pueblo de Israel. Especialmente a causa de la situación de persecución, de opresión, a situaciones a las que se había visto sometido Israel desde hacía siglos con los diversos imperios que se habían sucedido en la opresión del pueblo de Israel. Y ellos esperaban la llegada definitiva, apocalíptica, del reinado de Dios, del Mesías que los habría de salvar. La viuda que echa las monedillas en el templo recuerda a lo que los profetas habían llamado el resto de Israel. Gente despreciable, gente humilde, gente sencilla, pero que permanece fiel a Dios. Una minoría que permanece fiel a Dios y a la que Dios va a ir a salvar. Esos pobres de Israel que esperan la llegada del reino de Dios están perfectamente representados en esta viuda que da la monedilla. De tal manera que el gesto de la viuda es el gesto que expresa el anhelo profundo del resto de Israel para que llegue el reinado de Dios. Esta actitud de la viuda no simplemente es algo del pasado,
es algo de hace 2000 años en Israel. Expresa también el deseo que debemos de sentir hoy nosotros, aquí y ahora, para que también el reinado de Dios se haga verdadero, eficaz y efectivo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no ha llegado la salvación de Dios? ¿Que Cristo no ha muerto y resucitado para salvarnos? Por supuesto. Por supuesto que Cristo ha muerto y ha resucitado para salvarnos. Por supuesto que la salvación ya está realizada en Jesucristo, pero todavía no ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere salvar contra nuestra voluntad, porque cuenta con nuestra libertad, porque cuenta con nuestro deseo de ser salvados, de que en nuestra vida la salvación de Cristo sea eficaz, porque Dios respeta nuestra libertad. Una libertad que en la viuda se expresa a través de ese gesto tan humilde y tan sencillo de dar unas monedillas, que es lo poco que tiene. Y lo poco que tiene se lo da a Dios, porque Dios quiere la viuda que venga a su vida. De la misma manera que nosotros debemos decirle a Dios, sí, ven a nosotros, hágase tu salvación plena en nuestra vida. Esto es lo que decimos, rezamos en el Padre Nuestro tantas veces. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Y cuando decimos venga a nosotros tu reino, es que se haga plenitud en nuestra vida la salvación que Cristo ha realizado con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Pidámosle pues hoy al Señor que haga viva y realidad en nosotros esta actitud de la viuda de este día en el templo. Que le demos al Señor no tanto mucho o poco, sino todo el deseo de nuestro corazón. Que seamos capaces de privarnos de cualquier cosa con tal de que sea plena la llegada del reino de Dios a nuestra vida. Que sepamos decirle sí, un sí absoluto a Dios en nuestra existencia. Que la bendición del Señor nos acompañe para que este sí a Dios sea pleno en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.